Bienvenido a IA con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de cómo invertir en inteligencia artificial. A continuación os enseño 4 formas para poder invertir en inteligencia artificial que se ajustan a distintos perfiles de inversión, con más riesgo, con menos riesgo, que se necesita más capital, menos capital, y todas ellas pueden ser muy rentables. Vamos a empezar. Acciones de inteligencia artificial. El primer método para invertir en inteligencia artificial son las acciones de empresas de inteligencia artificial. Vamos a ver algunas empresas de inteligencia artificial o que tienen alguna relación con la inteligencia artificial, pero aparte de las obvias que ahora analizaremos, que son IBM, Google, etc., también vamos a analizar algunas narrativas relacionadas con inteligencia artificial, pero que no son tan obvias. De aquellas empresas más importantes, más conocidas, teníamos por ejemplo IBM. IBM está trabajando en muchos aspectos de la inteligencia artificial, entre ellos tenemos IBM Watson Studio, que sirve para generar inteligencias artificiales en la nube y poder implementarlas en la nube. También tiene Watson Assistant, que es un bot mediante inteligencia artificial que pueden utilizar las empresas para sus servicios. También tenemos Watson Speech to Text, que es una inteligencia artificial que reconoce la voz y la transcribe. Y también podemos destacar WatsonX.ai, que son inteligencias artificiales generativas, que lo que pretende IBM con esta inteligencia artificial es competir con ChatGPT. Otra empresa muy potente, también relacionada con la inteligencia artificial, es Microsoft. En este caso tenemos Azure AI, que es una herramienta de Microsoft que permite que quien quiera pueda desarrollar inteligencias artificiales con sus herramientas. Y también tiene Azure Machine Learning, que es prácticamente lo mismo, también es un servicio de herramientas para poder generar inteligencias artificiales. Google también está trabajando en la inteligencia artificial con Speech to Text, que lo que hace es reconocer la voz y transcribirla. También tiene un traductor simultáneo mediante inteligencia artificial llamado Translation AI. También tiene AutoML, también tiene Natural Language AI, es decir, tiene un montón de productos relacionados con inteligencia artificial. Algunos son para poder desarrollar modelos de inteligencia artificial mediante sus herramientas, también en la nube. La verdad es que Google está muy metida en el tema de la inteligencia artificial. Otra empresa inmersa en inteligencia artificial es Amazon, con Amazon Web Service. Tenemos Amazon Lex, que permite crear bots de chat con voz de inteligencia artificial. Y también tenemos Amazon SageMaker, que permite implementar modelos de Machine Learning, entre otros muchos proyectos que está desarrollando actualmente Amazon. Para aquellos que queráis invertir en ChatGPT, pues todavía no se puede invertir en ChatGPT porque no está en bolsa. Por lo tanto, la única forma de estar invertido en ChatGPT actualmente es invertir en Microsoft, que Microsoft posee parte de ChatGPT porque ha hecho grandes inversiones. Además, tienen ciertos acuerdos por los que OpenAI, que es la empresa que dirige ChatGPT, tiene que usar tecnología de Microsoft. Por lo tanto, Microsoft se verá muy beneficiada en caso de que ChatGPT termine triunfando, que de hecho ya ha triunfado. Ahora que ya hemos repasado las empresas que todos conocemos, las más obvias relacionadas con inteligencia artificial, vamos a ver algunas inversiones alternativas en bolsa en inteligencia artificial. Si queremos inversión en inteligencia artificial de una empresa muy potente, muy importante, al nivel de las que hemos visto antes, pero en un mercado distinto que no sea el mercado estadounidense, pues tenemos, por ejemplo, Alibaba Cloud. Es una empresa china que también está muy metida en la inteligencia artificial y tiene en este caso una plataforma de inteligencia artificial de Machine Learning. También está usando los servicios en la nube de Alibaba Cloud para entrenar inteligencias artificiales. Entonces, es un proyecto sólido, fuerte, pero de un mercado distinto, que es el mercado asiático, si queremos tener cierta exposición a ese mercado. Tesla también podría ser otra inversión en inteligencia artificial por sus inversiones en robótica y sus inversiones en coches autónomos, que en ambos casos necesitan inteligencia artificial. Otra inversión podría ser Nvidia. Es una empresa que desarrolla microchips y GPU que son utilizados para la inteligencia artificial. Entonces, estamos abordando la inteligencia artificial desde el hardware necesario para que pueda funcionar. Lo que hace tan importante a Nvidia es que se necesitan esos microchips para poder operar las inteligencias artificiales y las grandes empresas de inteligencia artificial le están comprando a ellos los microchips. Aquí hemos visto algunos ejemplos de empresas relacionadas con inteligencia artificial. Algunas porque están desarrollando directamente inteligencia artificial, otras porque están desarrollando hardware que se necesita para implementar la inteligencia artificial. Otros porque, aunque no desarrollen inteligencia artificial, sí usarán inteligencia artificial para sus empresas, o para sus productos, o para sus servicios. Y os quiero plantear algunos posibles ámbitos de inteligencia artificial que podrían ser interesantes, aparte de los que ya hemos visto. Podrían ser coches autónomos, como hemos comentado. Podría ser almacenamiento en la nube, que en la nube se están realizando entrenamientos de inteligencia artificial. Podrían ser robots, podrían ser drones. Y a veces no hace falta que vayamos a una empresa en específico que está desarrollando inteligencia artificial. Simplemente podríamos mirar un sector productivo y ver qué empresas están implementando o tienen previsión de implementar inteligencia artificial, porque si saben implementar bien esa inteligencia artificial, pueden ganar una ventaja competitiva que haga que sus acciones suban mucho más que la de su competencia, o incluso podrían llegar a desbancar a su competencia y que su competencia quebrara. Voy a poner un ejemplo práctico. Tú imagínate que quieres invertir en el sector de la alimentación. Entonces estás buscando qué empresas tienen cadenas de supermercados. Podrías elegir una cadena de supermercados que esté implementando la inteligencia artificial para optimizar al máximo sus recursos.
Una cadena de supermercados podría con la inteligencia artificial optimizar los envíos de los productos, podría optimizar la cantidad de productos que compra, podría optimizar el espacio que tienen que ocupar esos productos y gracias a esa optimización podría bajar los precios de esos productos y ser más competitivo en el mercado. Como vemos, es un sector ajeno a la inteligencia artificial, es el sector de alimentación, pero está aplicando la inteligencia artificial para optimizar y mejorar sus recursos. Esa ventaja competitiva le puede dar ventaja frente a sus competidores. Y evidentemente eso puede repercutir positivamente en el valor de las acciones. Lo que intento es que veamos un poco más allá. La inteligencia artificial se puede ver desde otras perspectivas, también se puede ver en empresas normales que implementan la inteligencia artificial para mejorar su productividad y ser más competitivas que su competencia. Criptomonedas de inteligencia artificial. Las criptomonedas tienen algunas ventajas, y es que son activos muy líquidos, por lo tanto puedes comprar y vender cuando quieras, en cualquier momento. Además son activos descentralizados, es decir, tú puedes controlar tu capital. Y tienen dos características muy interesantes, y es que a diferencia de otro tipo de inversiones, puedes invertir con un capital muy bajo, y además con un capital muy bajo puedes conseguir rentabilidades altísimas, de por 20, por 50 o por 100. Pero como toda inversión tiene sus desventajas. Una de ellas son las barreras de entrada. Sobre todo al principio, cuando todavía no domines el tema de las criptomonedas, puede ser un poco complicado conseguir comprar criptomonedas. Y la principal desventaja de las criptomonedas es que son activos muy volátiles y de altísimo riesgo. Es de los activos de inversión que tienen más riesgo actualmente. Hay decenas de proyectos de inteligencia artificial, pero en este vídeo vamos a ver 4 criptomonedas de inteligencia artificial que podrían tener potencial. Una de las criptomonedas de inteligencia artificial es SingularityNet. Es uno de los proyectos de inteligencia artificial de criptomonedas más importantes, que está enfocado en la robótica, la biotecnología, la música y los videojuegos, aparte de que también está enfocado en el sector blockchain. El objetivo de SingularityNet es ser una especie de incubadora en el que ayuden a proyectos de inteligencia artificial a desarrollarse. Entre estos proyectos yo destacaría dos que me parecen especialmente interesantes. Uno son Rejuve.ai, que es un proyecto enfocado en alargar la vida humana, que lo que pretende es eliminar o ralentizar el envejecimiento. Y el segundo, y que quizá algunos conozcáis, aunque no estéis metidos en el sector de las criptomonedas, es Sophiaverse. Sophiaverse es el proyecto que está detrás del robot Sofía, un robot muy famoso que es un robot con inteligencia artificial en forma física y que puede hablar. Detrás de este robot está la empresa Hanson Robotics, que en la empresa Hanson Robotics uno de los CEOs es Ben Goertzel, que Ben Goertzel a la vez es el que desarrolla SingularityNet. Por lo tanto, son dos proyectos totalmente conectados, tienen el mismo CEO y además el robot Sofía está integrado dentro del ecosistema de SingularityNet. Otra criptomoneda es Fetch.ai, también una de las criptomonedas más importantes de todo el mercado relacionado con inteligencia artificial. Y es un proyecto que está desarrollando software con inteligencia artificial, con algunos usos como la logística, la predicción, la optimización y las redes sociales con inteligencia artificial. Por ejemplo, en cuanto a predicción, una de las cosas que busca Fetch.ai con su software es que una máquina industrial que está en funcionamiento y que a simple vista, a ojo humano, no puede detectarse ningún error en ella, con la inteligencia artificial podrían detectar cuándo se va a estropear la máquina antes de que la máquina se estropeara. Por lo tanto, tiene usos industriales muy interesantes de optimización con inteligencia artificial. De este proyecto destacaría que el 29 de marzo de 2023 recibió 40 millones de financiación por parte de DWF Labs, que es un fondo de inversión asiático. Y otra noticia relevante es que también este año 2023 ha llegado a una asociación con Bosch, que es una multinacional alemana, de electrodomésticos. Otra criptomoneda de inteligencia artificial sería Trias, que es un proyecto que a mí me parece muy interesante y es muy poco conocido. Es un proyecto que lo que busca es controlar las inteligencias artificiales. Es decir, que cuando programemos las inteligencias artificiales para que realicen algo, esa inteligencia artificial solo realice ese algo cuando se le indique que debe hacerlo y solo haga aquello para lo que fue programado. Por ejemplo, si tú programas una lámpara con inteligencia artificial, con Trias te asegurarías de que la lámpara solo se apague y se encienda, no se ponga a saltar, no se ponga a vibrar, no haga cosas distintas para las que fue programada. Y si además indicaste a la inteligencia artificial que la lámpara se apagara cuando le dieras al interruptor, la lámpara se apagará cuando le des al interruptor y no en cualquier otra circunstancia. Es decir, que es una herramienta muy útil para controlar la inteligencia artificial y que puede tener uso en coches autónomos para dar instrucciones de lo que el coche autónomo debe hacer o no debe hacer. La última criptomoneda de inteligencia artificial que vamos a ver es Render Network. Render Network es una criptomoneda que lo que busca es el uso de GPU descentralizado. Los usuarios que tengan un ordenador y tengan poder de GPU que no estén utilizando, lo pueden enviar a la blockchain, lo pueden enviar a la red, y ese uso de GPU puede ser utilizado por otro usuario para renderizar los proyectos que quiera. Eso permite que las personas a las que les sobra poder de cómputo en su ordenador lo puedan compartir y ganar dinero, y permite que aquellas personas que necesitan poder de cómputo para renderizar vídeos e imágenes lo puedan hacer de una forma mucho más barata. Y además también está ligado a la inteligencia artificial porque algunas inteligencias de Machine Learning pueden utilizar la tecnología de render para realizar sus operaciones. Por lo tanto, tiene una implicación directa con la inteligencia artificial. Otro punto fuente de render es que los MacBook Pro, los dispositivos de Apple, vienen integrados con OctaneX, que OctaneX es un software de renderización que pertenece a Render Network. Por lo tanto, están colaborando ya actualmente con Apple para poner su tecnología en los dispositivos.
Estos son 4 ejemplos de criptomonedas de inteligencia artificial que creo que son interesantes para que veáis que se puede enfocar el tema de la inteligencia artificial desde las criptomonedas, que es algo que no suele pasar por la cabeza, pero que veáis que hay criptomonedas de inteligencia artificial en muchos nichos distintos de la inteligencia artificial. En este vídeo hemos visto el ejemplo de directamente relacionadas con inteligencia artificial, criptomonedas relacionadas con protección ante la inteligencia artificial y criptomonedas relacionadas con el hardware que se necesita para que funcione la inteligencia artificial. ETFs de inteligencia artificial. Los ETF es un instrumento financiero que permite replicar un índice, es decir, que estarías invirtiendo en acciones de múltiples empresas a la vez. Por ejemplo, tenemos el SP500, que serían las 500 empresas con más capitalización de Estados Unidos, o el IBEX 35, que son las 35 empresas con más capitalización de España. Entonces, el ETF lo que hace es darle un porcentaje de valor a cada empresa y tú, cuando estás participando en ese ETF, tienes la parte proporcional de las acciones que hay dentro de ese ETF. Entonces, vamos a analizar algunos ETF de inteligencia artificial, pero como en el resto de casos que hemos analizado en este vídeo, no me voy a quedar en lo superficial, sino que vamos a ver lo más obvio, aquello que está más directamente relacionado con la inteligencia artificial, pero también formas de abordar la inteligencia artificial con los ETFs de una forma más indirecta. El primer ETF es BOTZ, B-O-T-Z. Al invertir en este ETF estás invirtiendo en empresas relacionadas con robótica o con inteligencia artificial. De hecho, aquí al lado podemos ver qué tipo de empresas son. La primera sería Nvidia, que ya la hemos comentado en el apartado de acciones, y tendría un 11,39%. Esta parte es muy importante porque con los porcentajes, cuando más altos sean los porcentajes, significa en general que están invirtiendo en menos empresas. Y en cuantas menos empresas estén invirtiendo, más riesgoso va a ser este ETF. Pero también quizá pudiera dar mejores rendimientos. Es decir, cuando más diversificación, menos riesgo, pero también los rendimientos se pueden ver resentidos. Porque igual que las pérdidas se diluyen porque tienes un porcentaje muy bajo, las ganancias también se diluyen porque tienes un porcentaje muy bajo. Tenemos otro ETF sobre inteligencia artificial y robótica que se llama IRBO, IRBO. Y aquí podemos ver las empresas que están invirtiendo relacionadas con inteligencia artificial o con robótica. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo tienen Nvidia, igual que el otro ETF, pero en este caso representa un 1,74%. Mientras que en el ETF de bots representa un 11,39%, entonces la diferencia es abismal. Y esto ocurre porque el ETF de bots tiene exposición a menos empresas. En cambio, el ETF de IRBO tiene exposición a más empresas, de hecho tiene 132 empresas, y por tanto la inversión está más diluida en más empresas. Otra cosa a tener en cuenta antes de invertir en ETFs son las comisiones. En este caso, por ejemplo, vemos que en IRBO es un 0,47%. Igualmente, antes de invertir en un ETF, hay que hacer análisis mucho más profundo de cada ETF. Pero la ventaja de las ETF respecto a otro tipo de activos financieros es que las comisiones son mucho más bajas que en esos otros activos financieros. Hemos visto dos ETFs relacionados con robótica e inteligencia artificial. Ahora pasamos un poco a cosas más amplias, y este es VGT. VGT es un ETF de tecnología, por lo tanto es un tema mucho más amplio. Este ETF replica 364 empresas relacionadas con la tecnología, entre ellas tenemos Apple, Microsoft, Nvidia, tenemos Visa, Mastercard, tenemos Adobe, es decir, empresas más tecnológicas, no todas necesariamente relacionadas con la inteligencia artificial. Algo curioso es que en Apple podemos ver cómo tiene un 23,52%, lo que es una exposición bastante alta en Apple, especialmente cuando hablamos de que tiene 364 empresas en su cartera, por lo tanto es una exposición a Apple bastante fuerte. Otro ETF es XT. XT es un ETF de tecnologías exponenciales, es decir, tecnologías que tienen potencial de crecer mucho en los próximos años. Por lo tanto, este ETF igual está en inteligencia artificial, que puede estar en realidad virtual, que puede estar en criptomonedas, que puede estar en robótica, o lo que consideren que en un futuro puede tener mucho potencial. Evidentemente no tiene de un solo sector, sino que puede estar en múltiples sectores a la vez. Puede estar en realidad virtual y a la vez estar en inteligencia artificial. Entre los activos de este ETF tenemos otra vez Nvidia con un 1,10%, también tenemos Meta, que Meta es la empresa que controla Facebook, Instagram y WhatsApp, y tenemos un total de 225 empresas que están relacionadas pues, con la comunicación, en el caso de Meta, con tecnologías de la información, con finanzas, es decir, de muchos ámbitos distintos, pero todos relacionados con tecnologías emergentes, tecnologías que podrían tener mucho futuro. Hemos pasado de lo específico a lo generalista, de lo puramente inteligencia artificial a lo más general, que sería VOO, que es un ETF que replica el SP500, es decir, las 500 empresas con más capitalización de Estados Unidos. Tiene que quedar claro que ETFs del SP500 hay muchos. He puesto simplemente este como ejemplo, pero antes de elegir un ETF hay que tener en cuenta las comisiones que nos cobra y cuál es su sistema para elegir los porcentajes de las empresas. Normalmente es ponderado, es decir, si una empresa tiene 5% de capitalización de mercado del total de empresas en las que está invirtiendo el ETF, tendrá un 5%.
Pero igualmente un ETF podría elegir otro método de porcentajes, por lo tanto todo esto hay que leerlo bien antes de hacer una inversión. ¿Por qué he elegido VOO, que es una empresa que replica el SP500, que son las 500 empresas más importantes? Porque es mucho más diversificado, ya no estamos solo en inteligencia artificial, pero aun estando diversificado, tenemos exposición muy importante a inteligencia artificial. Y esto es debido a que las mayores empresas actualmente en capitalización tienen de cierta forma relación con la inteligencia artificial. Si vemos las empresas que replica, vemos que tenemos Apple, tenemos Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, tenemos Meta, que es decir Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces tenemos muchas empresas tecnológicas. Después, si seguimos bajando, habrá empresas que no son tecnológicas, pero las que tienen más capitalización actualmente son empresas tecnológicas, de las cuales muchas de ellas ya hemos hablado en el apartado de acciones porque tenían relación de alguna forma con la inteligencia artificial. En el caso de Nvidia, porque creaba el hardware que necesita la inteligencia artificial para poder desarrollarse. Pero también hemos visto como empresas como Microsoft y Amazon también están invirtiendo en inteligencia artificial. Entonces podemos estar muy diversificados porque estamos en 500 empresas de Estados Unidos, pero a la vez tenemos porcentajes muy importantes en empresas tecnológicas y específicamente de inteligencia artificial. Por ejemplo, Microsoft tendríamos un 6,53%, Amazon un 2,68%, Nvidia 1,95% y Alphabet, Google 1,83%. Entonces es una forma mucho más indirecta, pero también mucho más diversificada en otro tipo de mercados. Antes de pasar a analizar el último método para invertir en inteligencia artificial, quiero daros un poco mi opinión sobre estos ETF y si merece la pena invertir en ETF de inteligencia artificial. Mi opinión es que los ETF son un instrumento financiero muy interesante porque nos proporcionan una gran diversificación, pero creo que en este momento actual invertir en ETFs específicamente de inteligencia artificial puede ser demasiado arriesgado. Porque actualmente la inteligencia artificial está muy de moda, es probable que esta moda pueda durar varios años, pero sí que creo que tarde o temprano tendrá que haber un momento de corrección porque saldrán muchas empresas de inteligencia artificial y en algún momento tendrá que haber una limpieza de aquellas empresas que simplemente subieron por la tendencia de la inteligencia artificial pero no tienen algo sólido que poder desarrollar. Es verdad que con un ETF, al tener en cuenta la capitalización, estamos un poco más cubiertos en ese sentido, de que en principio no va a invertir en empresas que no tengan ya cierta capitalización, pero si el sector sube mucho, puede pasar como la crisis de los .com. Es decir, que llegue un punto en el que no se sostenga y haya caídas generalizadas del mercado bursátil en cuanto a inteligencia artificial. Por lo tanto, para mí inteligencia artificial a largo plazo tiene mucho futuro, pero si tenemos que pensar a medio plazo, hay que tener muchísimo cuidado y quizá habría que ver la inversión como un bastante corto plazo o ya verla como un largo plazo. Pero cuidado con invertir en ETFs solo de inteligencia artificial porque nos podemos quedar atrapados. Ahora sí, pasamos al cuarto método para invertir en inteligencia artificial. Startups de inteligencia artificial. La inversión en startups es invertir en empresas de reciente creación que necesitan capital para poder desarrollarse. Normalmente son sociedades limitadas, es decir, que tienen participaciones, a diferencia de las acciones, que son sociedades anónimas. Lo interesante de esta inversión es que puedes invertir en empresas de reciente creación, en este caso de este vídeo de inteligencia artificial, aunque puede ser de cualquier tema, y vas a recibir participaciones, por lo tanto vas a poseer parte de esa empresa. He encontrado 3 plataformas, aunque hay más. La primera sería Startup Explore, otra sería una llamada Docen, y también tendríamos Sego Venture. Para este vídeo nos vamos a centrar en Startup Explore porque me ha parecido una página que da mucha más información, podemos ver exactamente cómo funciona y creo que puede ser mucho más interesante para entender este tipo de inversión. Pues aquí podemos ver las inversiones que hay actualmente disponibles, es decir, inversiones que todavía se puede invertir en ellas. Podemos ver el total invertido, el objetivo. Por ejemplo, esta empresa quería recaudar 300.000 euros y ha recaudado 317.000, es decir, un 105%. Y todavía le quedan 5 días para poder seguir recaudando. Si una de estas empresas no llega al 90%, se devuelve el capital a los inversores y no se realiza la inversión. Aunque la plataforma no está destinada a empresas de inteligencia artificial, sí que he podido ver que en el pasado ha habido crowdfundings de empresas de inteligencia artificial. Si bajamos podemos ver como Melvos es una empresa de inteligencia artificial, que recaudó 408.000 euros y se pudo realizar. Por ejemplo, en esta startup nos pone que la inversión es mínima de 500 euros, luego nos pone cuál es el mayor inversor y cuánto ha invertido, entonces podemos saber cuál es el inversor de referencia y podremos investigar si anteriores inversiones de este señor han llegado a buen puerto. Y en la página nos da información sobre la empresa, vídeos de cómo funcionaría la aplicación de la startup, nos da información del equipo que está desarrollando esta startup, etcétera. Es decir, podemos investigar. Lo que nos comenta es que cuando se cierra la inversión, se han llegado al mínimo del 90%, los inversores deben firmar la documentación y se registra en el registro mercantil, es decir, tú posees participaciones, es decir, fragmentos de esa empresa. Esta compañía que nos permite hacer crowdfundings de startups y otras compañías que he estado investigando tienen permisos de la CNMV para poder operar en España, entonces están regulados y tienen ciertos controles y auditorías. Me llama la atención y creo que es importante mencionar esto, que habla de los riesgos que pueden llevar este tipo de inversiones. Lo lógico de toda inversión, que puedes perder el capital parcial o total. Falta de liquidez porque a lo mejor quieres vender tus participaciones y no encuentras nadie que te las compre. Pero esto me ha parecido lo más interesante. Riesgo de dilución de la participación en la sociedad.
Es decir, que si la compañía en el futuro necesita más capital y realiza una ampliación de capital, tus participaciones se pueden diluir porque se emiten más participaciones y por lo tanto, si tú no adquieres nuevas participaciones, tu porcentaje de participaciones es menor que antes porque hay más participaciones en la empresa. Por lo tanto, tu porcentaje en participaciones respecto al total de participaciones de la empresa disminuye. Entonces, esto me parece muy importante, seguramente muy desconocido por la mayoría de gente y que es muy relevante para la inversión. Me parece un tipo de inversión muy interesante, pero que, al igual que las criptomonedas, es un tipo de inversión que tiene muchísimo riesgo. La mayoría de las startups no sobreviven a medio o largo plazo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir en este tipo de inversiones, saber cuál es tu aversión al riesgo. Y además me parece que la inversión en startups está destinada a gente que ya tiene cierto capital. No como las criptomonedas, que puedes invertir cantidades muy pequeñas, o como los ETFs, que puedes ir invirtiendo poco a poco cada mes. Creo que para aventurarse en el tema de las startups, aparte de estar bien informado e investigar bien, debes tener ya cierto capital. Entonces, en este vídeo hemos visto 4 formas de cómo invertir en inteligencia artificial. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, algunas son más riesgosas, otras menos, algunas puedes acceder con poco capital, otras necesitas bastante capital, algunas están reguladas, otras no están reguladas. Entonces tienes que saber cuál es tu perfil de inversión para decidir qué tipo de inversión en inteligencia artificial se amolda más a tus objetivos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like, déjame en comentarios si quieres que profundice más en alguna de estas inversiones y nos vemos en el próximo vídeo.